En este video les hablaremos sobre el marxismo, su concepto, su historia y su rama, el neomarxismo. El marxismo, o también conocido como socialismo científico, es una doctrina política, social y económica ideada por Karl Marx, la cual está fuertemente vinculada con el socialismo y el comunismo. El marxismo se asienta en tres bases. La primera es el análisis del pasado. Esta es a través de la lucha de clases y el materialismo histórico. La segunda es la crítica al presente a través del análisis del capitalismo. Y la tercera es la necesidad de un proyecto futuro basado en una sociedad comunista donde el poder político es tomado por los trabajadores. Esta doctrina fue presentada por primera vez en el texto titulado Manifiesto Comunista, en el año 1848 en Londres. Cabe mencionar que el marxismo y el comunismo no son lo mismo, ya que el marxismo es una doctrina política y el comunismo es una forma de gobierno. El marxismo es una doctrina que busca cambios sociales en la forma de organización de los pueblos y los medios de producción que no generen la explotación de la clase trabajadora, con el objetivo final de acabar con las contradicciones sociales y la explotación del hombre por el hombre, creando un Estado comunista donde todos sean iguales con los mismos beneficios y con una sola clase social. El objetivo principal del marxismo es que el Estado tenga el control total de los medios de producción de forma centralizada para generar un bienestar social en los trabajadores, evitando que la burguesía se apodere de los medios de producción, la propiedad y los pobladores del país. Algunas de sus características principales son las siguientes. Punto 1. Sostiene la teoría que afirma que todo acontecimiento histórico ha sido provocado por intereses económicos y no por valores espirituales. Esto hace referencia al materialismo histórico. Punto 2. El valor de una mercancía se debe determinar por la cantidad de trabajo que fue necesaria para su producción. Punto 3. La única forma de generar riqueza es mediante el trabajo. La acumulación de riquezas de capital es generada por la explotación de los trabajadores. Punto 4. La sociedad capitalista está dividida en dos partes, por el proletariado y por la burguesía. Punto 5. La lucha de clases en el capitalismo se da entre burgueses y proletariados. Punto 6. La religión es una creación social que sirve como analgésico. La realización de la humanidad no está en el cielo sino en la tierra. Punto 7. La sociedad ideal no tiene clases sociales. La clase gobernante se elimina para crear una clase administradora del Estado que satisfaga las necesidades del pueblo y elimine las luchas de clases haciendo una sola sociedad ideal. Punto 8. La centralización de los factores de producción, regulación de los precios y la sectorización económica deben de estar en manos del Estado. El marxismo tiene su origen a mediados del siglo XIX, tomando su nombre por Karl Marx, quien en compañía de Friedrich Engels elaboró una teoría inspirada en el socialismo utópico que buscaba la transformación de la sociedad. Esta teoría también fue conocida como socialismo científico porque era más pragmático que el socialismo presentado por los filósofos anteriores. El corpus de la doctrina marxista se vio publicado por primera vez en Londres en 1848 y tenía por nombre el Manifiesto Comunista. Este apareció en vísperas de las revoluciones que se produciría ese año en varios países de Europa como Francia, Alemania, el Imperio Austríaco e Italia. Poco a poco los pensamientos de Marx lograron penetrar a la clase trabajadora de las fábricas, generando presión en las sociedades industriales de Gran Bretaña, Alemania, Francia e Italia, y posteriormente a otros países de Europa. Sin embargo, es en Rusia donde las ideas de Marx sirven de gran influencia en la revolución bolchevique y más adelante se toman como referencia en los gobiernos de Lenin y Stalin para dar mayor auge a la ideología marxista comunista. Años más tarde, el comunismo ocupó un sitio importante en los partidos políticos de muchos países, y esta ideología se instaló en Cuba luego de la Revolución Cubana en 1958 y en países como Rumania, China, Laos, Vietnam, Corea del Norte y algunos países africanos que no permanecieron mucho bajo este tipo de gobierno. Principio 1. El materialismo histórico marca el desarrollo de la historia a partir de los factores económicos. Principio 2. La lucha de clases en la etapa capitalista se da entre la clase burguesa y la proletariada. Principio 3. La sociedad socialista de la nueva era surgirá del triunfo de la clase proletariada al abolir la propiedad privada, generando una clase social única y colocando los medios de producción y sus beneficios en manos de la sociedad. A pesar de ser un paradigma muy criticado, a través del marxismo han logrado surgir varias ventajas como que el gobierno busca una distribución equitativa de los ingresos para todos sus trabajadores, que el marxismo utópico no existe el desempleo,
No existe la propiedad privada de los medios de producción, pues el Estado es quien maneja estos a través de sus trabajadores. Busca el equilibrio social donde se deje a un lado la injusticia social y se eliminen las distinciones sociales. Y que todos los empleados tengan beneficios sociales y tengan una garantía de bienestar. Pero como todo lo bueno también tiene su parte mala donde vienen las desventajas. La primera es que donde se ha aplicado el marxismo han fracasado los gobiernos, ya que los gobernantes se apoderan de las riquezas del pueblo, en donde ellos cada vez se hacen más ricos y el pueblo cada vez se hace más pobre. El número 2 es que las empresas tienden a migrar de los países con estados marxistas. El 3, los empleados pueden estar mal pagados y existe poco poder de iniciativa para la innovación. El Estado genera su burocracia que produce déficit y los dirigentes políticos se convierten en los grupos privilegiados nada más. A continuación vamos a mencionar algunos de sus principales representantes, iniciando con el que originó todo este movimiento, Karl Marx, quien fue un pensador socialista y activista revolucionario de origen alemán. Raramente la obra de un filósofo ha tenido tantas vastas y tangibles consecuencias históricas como la de Karl Marx. Desde la Revolución Rusa de 1917 y hasta la caída del Muro de Berlín de 1989, la mitad de la humanidad vivió bajo regímenes políticos que se declararon herederos de su pensamiento. El segundo que va a la par con Karl es Friedrich Engels, quien fue el filósofo y político alemán que fundó el Manifiesto Comunista y por tanto del correspondiente movimiento ideológico. Sus teorías se basaron en lo que él había vivido a su alrededor y sentaron las bases de trabajos posteriores, aunque muchos le recuerden como el coautor que acompañaba a Marx. Fue el encargado de establecer definitivamente la socialdemocracia en Alemania. Y para terminar, con Nicolás Bukharin, quien fue un dirigente soviético, quien se especializó desde muy joven en el estudio de la economía política. A lo largo de los años surgieron varias obras destacadas, entre las cuales están, como número 1, La ideología alemana, que fue escrita en 1846, en donde Marx y Engels tienen como objetivo prioritario comprender la realidad social de su tiempo, el capitalismo, para transformarla en una sociedad más justa y sin dominación de unos hombres por otros. Esta es la base del materialismo histórico, que es uno de los aspectos principales de la teoría de Marx y Engels. El materialismo histórico consiste en entender la historia desde las realizaciones concretas de los seres humanos, de su acción con la naturaleza y con los otros hombres, y de las condiciones materiales de la existencia de los individuos, pues no se puede entender las sociedades en función del pensamiento o las imágenes que tienen de sí mismas, sino por lo que los seres humanos hacen por dominar la naturaleza para la reproducción de su propia vida por su actividad. Como segunda obra tenemos el Manifiesto Comunista, de 1948, que se basa principalmente en dos ideas profundamente entrelazadas. La primera es que cada persona y sobre todo cada sociedad histórica tiene una gran ideología distinta y un pensamiento social distinto. La otra gran idea que conforma el manifiesto es la explotación del hombre por el hombre. Marx y Engels se dieron cuenta de que al igual que los esclavos eran explotados en la antigüedad, los trabajadores son explotados hoy en día. Y como tercera obra que sabemos es la más conocida por la mayoría es El Capital. El Capital es un magno tratado en 3 volúmenes. El primero se publicó en Hamburgo en 1867, el segundo y el tercero fueron publicados por Engels después de la muerte del autor, respectivamente en 1885 y en 1894. Es un tratado de crítica de la economía política. Al mismo tiempo puede leerse como un estudio sobre la especificidad histórica de la sociedad moderna. Y para dar fin a este tema, centrándonos en la actualidad, como conclusión, decimos que el avance neoliberal está siendo tan rápido y tan radical que uno tiene que mirar hacia atrás para rearmarse ideológicamente. Tenemos que distinguir entre lo que es el marxismo y el comunismo. El marxismo es un sistema filosófico y el comunismo es un sistema político, con elementos teóricos comunes, pero con objetivos y resultados muy distintos. Hace más de 150 años que Karl Marx, con el aporte de Engels, planteó su tesis principal. El mundo que ellos conocieron ha cambiado sustancialmente a la vez que se avanzó mucho en los estudios y el conocimiento de la sociedad, lo cual llevó a plantear muchas veces el debate sobre la vigencia del marxismo.
Pero en los recurrentes intentos de presentar al marxismo como un objeto de estudio del pasado, algo que políticamente fue y fracasó, en la cotidiana tarea de reconocer a Marx como un gran analista del sistema capitalista, academizándolo y buscando denostar la propuesta antisistema y revolucionaria de su pensamiento político, no hacen más que demostrar que el fantasma del comunismo sigue presente y que continúa aterrorizándolos. A lo largo de estos años, muchas veces han intentado declarar muerto al marxismo, pero podemos sostener, como lo hizo Wenceslao Roses al hablar de el manifiesto comunista, que y cito, no ha envejecido ni envejecerá mientras haya una burguesía por derribar, cumpliendo los mandatos de la historia y un proletariado que exaltar al poder para instaurar desde él el régimen de sociedad que la historia ha hecho ya inseparable del progreso humano, es decir, mientras la revolución proletaria esté sin hacer y clame por ser ejecutada, quienes crean que en este punto han cambiado las cosas es que han cambiado ellos mismos. El neomarxismo es una reinterpretación del marxismo, donde se intenta demostrar el mundo de la naturaleza a través de la interpretación y la comprensión del hombre en su peculiaridad. El término neomarxismo es una designación cronológica, pero responde a concretas determinaciones lógicas. El movimiento de renovación del marxismo, que ha tenido lugar a mediados del siglo XX. Aunque los representantes del movimiento han surgido en los más diversos países, su foco corresponde a una definida área geográfica, Europa Central. El término neomarxista, según muchos marxistas, los desagrada, a causa de que estos últimos sostienen radicalmente que si algo es marxista, cosa que quizás sea muy extrema, ya que el término en cuestión se puede emplear para designar a un subgrupo que busca examinar los éxitos de esta doctrina en los países subdesarrollados y los relativos fracasos en los desarrollados. Paradigma. El tercer paradigma más popular en las relaciones internacionales después del realismo y del liberalismo es el neomarxismo. Este modelo se basa en un enfoque anticapitalista y antiburgués en el análisis de las relaciones internacionales, como es característico del marxismo, y por esta razón se encuentra excluido del discurso público dominante en los estados capitalistas. Objetivos. El neomarxismo, considerado la rama más desapegada al marxismo con el objetivo de renovarlo, son una relación de ideas de Karl Marx, pero diferentes ante otros creadores de modernas teorías filosóficas, que se enfoca en una revolución psicológica, anarquista y existencial, gritando muchas teorías de Marx en los campos de lo económico y lo político, creando el idealismo dialéctico, dejando atrás el materialismo dialéctico o la teoría marxista. Principales representantes. Uno de los principales representantes del neomarxismo es Max Horkheimer, que fue un filósofo y sociólogo alemán y también cofundador de la Escuela de Frankfurt. Es uno de los padres de la llamada teoría crítica, que, influida por las corrientes del marxismo occidental, elaboró una crítica de la cultura en el contexto del capitalismo tardío. Su objetivo era crear una teoría de la sociedad que fuera emancipadora, ya que Horkheimer y los otros pensadores de esta corriente pensaban que las ciencias sociales estaban dominadas crecientemente por la racionalidad instrumental, lo que les impedía ser un instrumento de liberación social. Jürgen Habermas. Habermas es el miembro más eminente de la segunda generación de la teoría crítica de la sociedad, conocida también como Escuela de Frankfurt. Habermas estudió filosofía, historia, psicología, literatura alemana y economía en las universidades de Göttingen, Zúrich y Bonn. Y por último, Theodor Adorno. Fue un filósofo alemán que también escribió sobre sociología, psicología y musicología. Se le considera uno de los máximos representantes de la Escuela de Frankfurt y de la teoría crítica de inspiración marxista. En la actualidad, se les llama neomarxistas a quienes defienden posturas relacionadas con el socialismo democrático, el socialismo del siglo XXI y el eurocomunismo.
Se argumenta que estas teorías añaden elementos nuevos a la interpretación marxista, sin aceptar a ultranza elementos del capitalismo como lo hace la socialdemocracia.